Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy bueno. Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan. Son un poquito más de las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña como todos los lunes Amanda Monter y en una semana que aparentemente va a ser muy calurosa. Amanda, ¿cómo te va con estos calores? Pues mira, ahí voy saliendo de mi enfermedad, que salgo y recaigo, pero creo que el calor no me ha ayudado mucho. Muy fuerte, la verdad es que el fin de semana sí me sentí terriblemente fuerte, pero disfrutando, la verdad es que hay que disfrutar también este calorcito, estos primaveras calurosas. El último resabio de las jacarandas, porque ya están por irse, pero bueno, todavía hoy que di clase en la Facultad de Filosofía y Letras, se ven unas jacarandas preciosas desde el salón y uno lo tiene que agradecer, porque no todo el año vemos tan bonita nuestra ciudad. Caótica, ciertamente, pero maravillosa. Pues hoy tenemos un programa con muchos invitados, porque bueno, este espacio se ha convertido ya en un lugar de conversación y de diálogo, por fortuna. Y bueno, pues, ¿estás lista, Amanda, para saber quién es nuestro primer invitado de esta noche? Claro que sí, súper lista para que nos cuentes quién es. Bueno, pues les quiero presentar a Alfonso Aguirre. Él es escritor y empresario mexicano. Ya en 2019 y 2022 publicó algunos ensayos recordándonos cómo crear nuestros propios proyectos. En su trayectoria empresarial, creó y vendió una compañía que experimentó un crecimiento significativo y gracias a eso pudo escribir Nada fue lo que creíamos, que fue su primera novela, que habla de cómo los mayores retos se enfrentan mejor cuando encuentras a la persona que camina contigo. Esta novela, ¿verdad? Está publicada por Penguin Random House y está en todas las librerías. Y tenemos la fortuna de que está aquí con nosotros Alfonso Aguirre. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido a Orgullo al Aire. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Igualmente, muchas gracias por el espacio y estoy súper emocionado que como mencionas ya está en todas las librerías, que es un momento que estuve esperando por 3 años de escritura de este libro y de esta novela y por fin ya está allá afuera. Oye, y cuéntanos esta novela de qué trata. Atrás nos dice, les voy a leer lo que dice atrás. Mateo García es un exitoso estudiante de Relaciones Internacionales con una vida planeada, según cree, a la perfección. Graduarse, trabajar en las Naciones Unidas, salvar al mundo. Tiene todo calculado, que se aleja de cualquier distracción, pero un día conoce a Gabriel Cortés, un filántropo apasionado por cambiar el mundo. Mateo se incorpora a la fundación de este chico carismático y descubre que no se trata solo de un simple trabajo, sino de algo extraordinario. Juntos descubrirán que las victorias más importantes no se ganan en los escenarios, sino en esos momentos en lo que todo parece perdido. ¿De qué trata esta novela, Alfonso? Es una novela que dirías de amistad, de amor, de todo junto, de construir una vida plena, del desarrollo personal. ¿Cómo describirías tú esta novela? Y cuéntanos un poquito más. Y Claro, ahorita Mando seguramente nos preguntará otra cosa. Adelante. sí, claro, es una novela que trata de dos personas que son Mateo y Gabriel, que se conocen y crecen para impulsarse en sus proyectos. Es una novela que trata de mostrar cómo es una pareja que en lugar de minimizarte, en lugar de limitarte, te impulsa y ambos
tienen proyectos porque ambos son personas muy ambiciosas, cada quien en lo suyo, y al final es como poder ver de cerca cómo funciona una relación, como las que yo admiro muchísimo, como las parejas que están allá afuera que normalmente no vemos, pero que están poniendo negocios juntos o que se están apoyando en sus carreras profesionales. Y de eso trata, de Mateo y Gabriel, que esta historia sucede en Nueva York y sucede en específico al principio en Columbia University, que ese lugar representa no nada más una de las mejores universidades, sino representa ese lugar que todos necesitamos, que nos reta. Es el lugar que todos necesitamos, que nos da conversaciones con personas que nos elevan y que nos hacen emocionarnos por prepararnos y por estar listos. Y más adelante todo esto se va convirtiendo en decisiones, en preguntas difíciles, en cambios de planes que, como mencionabas, Mateo cree que tiene toda su vida perfectamente planeada y se da cuenta que no es de esa manera. Y es la historia de cómo se conocen y de cómo crecen para convertirse en una pareja que se impulsa, como lo mencionaba. Amanda, ¿cómo ves? ¿Te gusta esta historia de una pareja que se apoya? Está difícil también, ¿eh? Justo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo le hacemos en estos tiempos como tan exigentes, con tantas demandas, ¿no? De atención, Ujú. para encontrar una persona que te apoye así, ¿no? Que te comprenda, que desea compartir contigo la vida y que tengan esta retroalimentación, esta sinergia tan linda, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Sí, y creo que eso es algo súper importante para mí, que con esta novela pudiéramos recordar que eso sí existe, porque allá afuera vemos lo pasajero, lo de poder tener relaciones cortas, lo de poder estar con cualquier persona todos los días, y claro que eso es lo que vende, eso siempre ha vendido, no nada más ahorita, no nada más es algo que vemos en las series, en las películas, en los libros, eso es de toda la historia, porque eso es lo que vende, pero no significa que sea lo que nos llena. Y al final de cuentas, eso sí existe y eso siempre va a existir, pero no es lo único que existe. Entonces, esta historia quiero que sea el recordatorio de eso y por eso era tan importante para mí poder escribirla. Oye, y generalmente, bueno, por lo que entiendo aquí son dos chicos los protagonistas y estamos rodeados de historias más bien tristes, de amores imposibles, Mm, de todo lo malo que puede suceder y a veces, sobre todo los adolescentes o los jóvenes, pues no tienen muchas referencias de que haya una posibilidad de construir otra cosa, ¿no? O sea, que no tiene que ser el drama, que no tiene que ser la tragedia. Tal vez sí sea un poco utópico, pero bueno, la literatura finalmente nos da modelos y nos da hacia dónde dirigirnos. ¿Qué piensas tú en este contraste de otras historias que más bien pues son, pues sí, también para sensibilizarnos, pero que no nos dan un ujú. referente alegre, ¿no? Y parecería que esta novela sí lo busca hacer. Claro, y me encanta la palabra que utilizas, referente, porque justo para mí es muy importante que tengamos estos referentes y yo no lo veo tan utópico porque en otros países he visto como, por ejemplo, Jeten, que es una persona que admiro muchísimo en Países Bajos, ahorita es un líder del partido, el partido que está actualmente en el gobierno. Y tiene a su pareja y están creciendo y su pareja es de otro país y es campeón de hockey y entonces se impulsan juntos. También en Estados Unidos es muy importante que recordemos que Pete Buttigieg junto con Chasten entraron a las primarias presidenciales en 2020 y ganó aunque al final el candidato ganador fue Joe Biden a presidente, Pete ganó muchas de las primarias en muchos estados y eso es histórico y ahí están y después se convirtió en secretario de transporte y están creciendo y seguramente van a tener otro futuro. Entonces, creo que no estamos tan lejos de que estas historias se vuelvan cada vez más populares y que sigan siendo referentes. Y en esta historia, precisamente en una disyuntiva, Gabriel decide postularse al Senado y empieza a ser un referente también dentro de la historia. Y eso es algo muy importante que no nada más son historias que se quedan ocultas,
sino que son historias que se vuelven visibles y que se vuelven referentes y tal vez ahorita las podemos voltear a ver estas historias como algo emocionante, como algo que no vemos normalmente, pero vamos a llegar a un punto en el que eso sea muy común. Pues ojalá que sí. ¿Qué piensas, Amanda? Estamos por cerrar este primer bloque, pero da tiempo de una Sí, pregunta cortita para pedirle a Alfonso que nos lea también un pedacito. claro que sí, fíjate, esto, ¿no? Es como un mensaje de esperanza en todo lo efímero. Me gusta mucho una de las frases que por ahí vi en las reseñas. Dice, muchas veces lo que más miedo nos da no es perder, sino ganar algo tan grande que cambia para siempre quién eres. O sea, es transformarte, renovarte, ¿no? Dejar de ser eso, ¿no? Que creías que era, o quitarte como esa capa, ¿no? Esa piel que tienes que mudar. Entonces creo que es un mensaje de esperanza y de perseverancia, ¿no? Por buscar nuevos proyectos. Y hay alguien que te acompaña en estas sendas tortuosas, ¿no, Alfonso? Sí, y creo que justo como para cerrar, parte del mensaje y parte de lo que es esta historia, hay una nota que escribió Mateo, que el personaje principal de la historia, es quien cuenta toda la historia, todo está desde su perspectiva. Y al final él deja una nota y quiero leerla. Esa nota dice, tal vez no todos vayan a participar en política como nosotros lo hicimos, hablando de Mateo y de Gabriel, pero todos tienen un sueño, llegar a las Olimpiadas, escribir un libro, ir a otro país, independizarse, ser embajador o embajadora, abrir un negocio, llegar al espacio, mostrar su arte, formar una familia o subir de puesto. Cualquiera que sea tu sueño, mantente listo y mantente lista. Conoce tu poder y conoce el reto porque todos podemos crecer para llegar a ser lo que queramos. Pues muchas gracias, Alfonso, por dialogar con nosotros, por compartir contigo algo de esta novela. Nada fue lo que creímos, publicada por Random House y que ya está en todas las librerías. Y nos ponemos de acuerdo para seguir esta plática más adelante, que nos encantaría seguir dialogando contigo. Cuando Claro estés que ya un sí. poco menos entrevistas y menos agendas y estés con un poquito más de tiempo. Pero te agradecemos Sí, mucho por estar en Orgullo al Aire, Alfonso. Muchas gracias a los mucho dos. éxito, Alfonso. Gracias, Gracias. Alfonso. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con este programa, Amanda, tan interesante, porque además tenemos dos invitados muy importantes en este momento. Eh, por ahí ya lo estuvimos anunciando que está con nosotros Lía, la novia Sirena, y Eliseo Zamudio. Lía, que es una activista, performer, pedagoga, pues ya tiene una larga trayectoria en nuestro país. Y Eliseo Zamudio, que es logoterapeuta, y que bueno, han venido a dialogar con nosotros como todos los lunes que estamos de manteles largos sobre temas que, bueno, son importantísimos para la comunidad LGBT, como esto que nos ha dicho Alfonso, ¿no? Para tener nuevos referentes y tener nuevas perspectivas. Entonces, bueno, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lía? Muy buenas noches. Nos da un gusto enorme que estés aquí acompañándonos esta noche. Qué maravilla que estés por acá. Pues bueno, Y ay, ya adelante, adelante. estoy como queriendo saludarles y decirles que estoy muy contenta de que me hayan invitado, de que me hayan hecho parte de este espacio que para mí ha sido un encuentro de voces, un encuentro de cuerpas, un encuentro de palabras. Y sobre todo porque tanto a ti como a Amanda, pues les tengo mucho cariño, ya que he sido testiga de sus trayectorias también, a través de las redes, por supuesto. Y hoy pues estamos aquí disfrutando de este anochecer y celebrándonos porque últimamente celebro a mis amistades el día de su cumpleaños, pero también en cualquier otro día. Yo les felicito y les digo, te felicito porque recuerda que la vida hay que celebrarla a diario y no solamente el día que supuestamente llegamos al mundo, hay que celebrar la existencia y celebrar justamente todo lo que día con día hacemos con tanta fuerza. Así es que yo pues les felicito a ustedes, a todos quienes están aquí, a ti, Amanda, Balam, Alfonso, a Luis y a Eliseo, pues con todo el cariño y la ternura, porque también nombrarnos en voz alta es una manera de darnos la existencia.
Pues qué maravilla, sabes que te queremos un montón, Lía, y qué bueno que estés aquí acompañándonos. Ahorita Sí, nos platicas más de quién eres y qué haces, porque falta por saludar a Eliseo Eliseo, Zamudio. que es psicólogo, tiene una especialidad en logoterapia, una certificación en psicología positiva y mindfulness, y además tiene ahí otros conocimientos que ayuda a practicar en el desarrollo personal, ¿no? A todas las personas que se acercan a él. Entonces, ¿cómo estás, Eliseo? Bienvenido. Hola, muchas gracias, mucho gusto, Amanda, mucho gusto también, Lía, Rogelio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estoy? Estoy muy honrado. La palabra que me describe el día de hoy es muy honrado por la invitación que me hacen y, y muy contento de estar aquí también. Pues vamos a empezar a dialogar con ustedes. Bueno, tuvimos un excelente inicio de este programa conociendo esta novela de Alfonso Aguirre con una visión optimista de lo que podemos lograr tal vez en el amor o como nuestro desarrollo profesional. Incluso, ¿verdad? A pesar de toda la mala fama que tiene ser parte de la comunidad LGBTQ y más en los referentes. Pero quisiera preguntarles tanto a Eliseo como a Elías si también son optimistas, si se sienten optimistas, si no, y bueno, ¿qué nos pueden decir sobre esta mirada? Vamos a empezar con Eliseo y luego seguimos con Lía para que se explaye Ah, muy bien. Adelante, Eliseo. muchas gracias. Yo voy a decir primero, Lía, vamos a darle por ahí se nota que soy generación X. Se nota que tengo que deconstruirme todavía un poquito. No, a ver, creería que soy optimista, pero no lo sé. O sea, me gustaría ponerlo en términos de Viktor Frankl, creador de la logoterapia, que es la especialidad psicoterapéutica que más utilizo y sin afán de robarles mucho el micrófono, pero le conté una pequeña historia de él. Y en algún momento en un programa televisivo americano, norteamericano, lo presentaron, o sea, como el gran sobreviviente del holocausto y creador de la logoterapia, y entonces tú que eres tan optimista y la positividad, y entonces Víctor Frank volteaba y les decía, yo no soy positivo. No, bueno, pero es que tuviste que haber sido optimista para poder sobrevivir y para poder estar acá, y él decía, yo no soy optimista. Y le volvían a decir y le seguían diciendo, y o sea, como que sintió tanta presión, y entonces él voltea en los años 60, en televisión en vivo en Estados Unidos, ¿no? Nacional, donde no había cortes, ediciones, y le dice, bueno, si insistes, creo que te tengo que contar una pequeña historia, y decía, yo nací en una familia pobre, y cuando era niño estalló la Primera Guerra Mundial, lo cual vino a traer la miseria a todo mi país. Me tocó ser de los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, entonces los años entre la Primera y la Segunda Guerra, que para él decía, para mí fue una sola guerra, ¿no? O sea, todos esos años fueron muy duros. Justamente cuando, o sea, logro con muchos esfuerzos titularme de médico, me caso y a las 2 semanas de casarme me mandaron un campo, junto con mis papás y con mi esposo, un campo de concentración. Y dice, yo podía haberme venido aquí a Estados Unidos, huir, pero no quise porque mis papás, deseé dejar solos a mis papás. Entonces nos vamos a un campo de concentración, estuve en 5 campos de concentración, sobreviví de los 5 campos de concentración, y cuando salí y que pensé que todo iba a estar bien, me encontré con que mi país estaba destruido y que no quedaba una sola persona en mi familia viva. Mi esposa había muerto en un campo de concentración al lado, y empezó a decir unas cuestiones de las tragedias. Él decía, yo soy un convencido de que la tragedia está a la vuelta de la esquina. Dice, porque toda mi vida ha sido una tragedia. Sin embargo, creo que tengo adentro de mí todo lo necesario para sobrevivir esas tragedias. Y ahí, en esa entrevista, Víctor Frank acuñó el término el optimismo trágico. Y él se definía a sí mismo como un optimista trágico. Decía, a pesar de que la vida tiene tragedias, sigue siendo un gran regalo vivirla, y tengo lo necesario para sobrevivir a ello. Entonces, creo que de repente me pudiera sentir identificado así. Sí, creo que soy optimista, creo que, me ves que estoy mejor que otros días, ¿no? Pero creo que a pesar de todo lo que pase, siempre será bueno vivir esta vida.
Ay, qué padre. Seguro Amanda ya está pensando un Ya montón de empecé cosas, mis cosas. ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Empezamos con, mira, Alfonso por acá todavía nos sigue aplaudiendo. Empezamos con esta breve anécdota que nos contaba Alfonso de su novela, ¿no? Muy linda, de cómo encontrar, ¿no? A pesar de todas estas vicisitudes, alguien que te apoye, ¿no? Y el mensaje del día de celebrémonos diariamente, porque pues cada día es una celebración y tenemos algo que celebrar. Y esta postura del liceo, ¿no? Que no necesariamente es optimismo, pero tampoco es la pesimista, no trágica, sino diciendo, a pesar de todo esto, como estén las circunstancias, siempre hay cosas, ¿no? Que rescatar, siempre hay cosas que vivir, ¿no? Que agradecer, y a veces adversidades también de las cuales vamos a tener que aprender y saldremos seguramente más fuertes a encontrar esto, ¿no? Entonces, como que se me hace que nos va a faltar mucho tiempo para seguir con esta conversación. La continuamos cuantas veces sea necesario. Perfecto. Lía, la novia sirena, yo creo que tú eres muy optimista. Yo siempre te veo riéndote, dando cariño, pero bueno, cuéntanos tú si eres así de optimista como te percibimos los demás. Pues yo más bien siento que lo que convoco es justo este estado de celebración. No sé si ustedes recuerden cuando yo inicié en aquellos años, en 2006 específicamente, a resistir desde el arte. Yo en aquellos años lo que decía era que mi transición de género no era solo mía, sino que era una transición colectiva. No solamente transicionaba yo, transicionaba mi entorno, toda la gente que estaba a mi alrededor, conocida y no conocida. Y así fue que en aquellos años, pues yo empecé a proponer justamente la festividad como una resistencia política enmarcada además pues en un clima político que no nos permite la celebración continua de quienes somos. Por eso empecé a devenir en la novia, la quinceañera, la sirena, la alumna, todas estas encarnaciones que están tan presentes en mi trabajo, que para mí son extensiones identitarias que sí conectan a la gente con ese estado de festividad, que sí conectan a la gente con lo afectivo, más que con el optimismo, con la ternura, porque para mí es importante hablar de esta ternura que no es más que una tonalidad de la rabia. La rabia pues se fragmenta en distintas tonalidades y una tonalidad de la rabia pues es la ternura, otra es la frustración, otra es el enojo, otra es la tristeza, ese dolor colectivo, ese duelo colectivo. Entonces, eh, esa ternura para mí es lo que me ha permitido existir, ¿no? Yo poder conectar con esa ternura que ha sido negada, que ha sido borrada totalmente y que no ha tenido una conexión con las vidas trans, porque parece que no podemos ser merecedoras de ternura. Y no lo digo desde un victimismo, porque pues a partir de reconocer nuestro dolor es que empieza la resistencia, el dolor. El dolor común, como dice Vilma Piedade, esta escritora afro-brasileña que me encanta, con la obra de Doloridad, que pues ella dice, nos oponemos las mujeres negras al concepto de sororidad y más bien hablamos de doloridad. ¿Qué pasa cuando reconocemos este dolor común que está en nuestros cuerpos y que tiene un origen en todos los procesos de esclavitud, de la plantación, y cómo a partir del reconocimiento de ese dolor entre nosotras, pues podemos levantar un movimiento crítico, de protesta, pedagógico, incluso de creación? Y creo yo que el hablar de estos afectos que nos han sido negados o que solo operan para el espacio, para el espacio privado, perdón, como la ternura, el cariño, la dulzura, que es algo de lo que se habla muy poco. ¿Qué es la dulzura? ¿Dónde está la dulzura en tu vida? ¿Qué te dijeron sobre la dulzura? Eh, ¿Dónde está, no? Hablar de esto en un contexto como en el que estamos, en el que ya a partir de cifras oficiales México está colocado en el segundo país con más crímenes de odio a la comunidad LGBT, empezando esos crímenes con cuerpos de mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes, desplazadas políticas, activistas públicas, me parece que tiene mucho sentido. Y no esta idea, digamos, del afecto como la idea capitalista de alcanzar la felicidad, ¿no? O sea, también yo siento que estos afectos se oponen a esa, a eso que el capitalismo quiere.
que entendamos y que encarnemos como la felicidad, como el optimismo. Yo estoy hablando y hablo en mi trabajo de una ternura, de una dulzura y de un cariño disidente que permite que las personas conecten con su vulnerabilidad, con su fragilidad y que se encuentren, ¿no? O sea, es como yo tengo escrita una frase en la pared de mi cuarto que es, ¿eres tú o soy yo a través de ti? Que es pues también como devenir la mujer espejo, que es otra de mis encarnaciones. La mujer espejo pues es justo, ¿no? La que permite que las otras personas se autorreflejen a partir de lo que yo soy y que se cuestionen y se incomoden y que a partir de eso abracen sus propias transiciones también como un acto celebrativo de protesta, ¿no? Pues qué interesante todo lo que nos están diciendo, Amanda. Vamos a ir a una cápsula y regresamos en un minutito para seguir platicando con ustedes. ¿Verdad, Amanda? Tenemos aquí ya a... Sí, como cada lunes está con nosotros Luis Antonio, que nos tiene una cápsula súper interesante para todas y todos ustedes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Rogelio y Amanda. Soy Antonio Pulido. Recuerda que están sintonizando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta Radio. Son las 8:58 de la noche. Pero antes de comenzar esta cápsula, quiero mandar unos saludos a Maru Chávez y a Balan Flores, que siempre están al pie de cañón de esta emisora de radio. Pues como ya lo comentaron, el día de hoy les vengo con información actualizada porque les quiero platicar que el pasado 31 de marzo aquí en la Ciudad de México, ven que se llevó a cabo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, resaltó la importancia de la lucha contra la discriminación y la violencia que ha afectado a esta comunidad en México. Ante un público, la jefa de gobierno pues se comprometió a ampliar los servicios médicos para personas trans en la unidad de salud integral para personas trans de la Ciudad de México, que por cierto, esta unidad está ubicada en la calle Plan de San Luis y Manuel Carpio, en el casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de brindar atención a complicaciones derivadas de tratamiento y reforzar la plantilla de especialistas en infectología y traumatología. Y por supuesto también se busca tener la coordinación para brindar atención más especializada. Todo esto con el apoyo de 3 hospitales: el Hospital General de México, el Hospital Rubén Leñero y el Instituto Nacional de Nutrición. Por supuesto, la jefa de gobierno con esto busca garantizar que las personas trans sean recibidas con la mejor atención y sin discriminación. ¿Qué servicios ofrece la unidad de salud integral para personas trans? Pues muchos beneficios para toda la comunidad LGBTIQ+, específicamente a las personas trans, en atención médica y psicológica especializada para personas trans y no binarias. Todos estos servicios incluyen terapia hormonal, atención de salud mental, detección y tratamiento de infecciones de transmisiones sexuales, al igual que psiquiatría, nutrición, actividades comunitarias y talleres y por supuesto también del acompañamiento, el seguimiento de asesoría legal. Que la jefa capitalina también aseguró que durante su administración pues están trabajando para garantizar una atención sin estigmas y por supuesto llevar todos estos servicios con perspectiva de género. ¿Ustedes qué opinan, queridos radioescuchas que nos están sintonizando a través de la página de Facebook Violeta Radio o a través de la página web violetaradio.org? Pues es importante, ¿no? Que el sector de esta comunidad pues tenga un servicio médico garantizado y pues sobre todo sin estigmas, ¿no? Sin importar nuestra condición, pues debemos de tener ese servicio médico. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, búscanos en todas como Violeta Radio o también como Orgullo al Aire, y también los quiero invitar a que nos sintonicen, por supuesto, a través de la aplicación Radio Garden. Soy Antonio Pulido y nos escuchamos en la siguiente cápsula aquí en tu estación Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio. Damos muchos saludos a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y bueno, muchas gracias por acompañarnos todos los lunes. Amanda, pues, ¿qué te gustaría preguntarles a Eliseo y a Lía, que nos dicen que son optimistas, pero en resistencia, que son optimistas, pero
pero muy conscientes de que, bueno, tampoco la vida es color de rosa. Sí, eso es buscar el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que uno no puede ser ingenuo ante las vicisitudes de la vida, ingenua, pero sí esto que nos decía con otra forma del día, existir es resistir, ¿no? Al final del día, a través de todas esas suerte de vicisitudes, problemas, van saliendo cosas a las que inevitablemente nosotros tenemos que seguir caminando, ¿no? Qué tanto nos afecte, qué tanto nos transforme, pues en una de esas es parte de ese camino, ¿no? No sé si de divina providencia, lo que sea, pero al final del día ahí estamos. Y qué hacer, Eliseo, ¿no? De esta tragedia que nos contabas de Víctor Frank. Dice, claro, yo no soy optimista, porque ¿dónde está, no? ¿Dónde está lo bueno desde una perspectiva? Dices, ¿dónde está algo bueno, no? Fue una cosa tras otra. No obstante, él de esa experiencia dijo, a ver, espérame, ¿no? necesitamos seguir viviendo, ¿no? Entonces, haz esto de la logoterapia, que tú eres acá el experto, ¿no? ¿Cómo sacas de esas vicisitudes, de esas adversidades, ¿no? Claro, Las energías para seguir viviendo y definir el proyecto de vida que quieres. claro, híjole, ojalá tuviera una receta, ¿no? O sea, pero creo que eso es algo como que uno lo vas aprendiendo y lo vas viviendo. De mi experiencia personal, yo te diría que para mí la clave serían dos cuestiones, ambas ligadas desde el punto de vista logoterapéutico. Uno es la visión que tenía Viktor Frankl del ser humano. De hecho, he tenido que aprenderlo, o sea, para creer que soy generación X, bien marcada, pues yo aprendí a decir, o sea, la logoterapia, el libro más famoso de Viktor Frankl es El hombre en busca de sentido. No se hablaba del hombre, he tenido que cambiar al ser humano, a las personas, ¿no? O sea, como debe de ser. Entonces, pero la visión que tenía Víctor Frank de las personas, él decía que lo que nos diferenciaba principalmente de los animales era lo que le llamaba la espiritualidad, y la espiritualidad no en un sentido de religiosidad, sino la posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones y que esas decisiones tienen un impacto en los demás. Entonces, para él esa es la definición de la espiritualidad. Era como su prueba o la manera en la que decía, no somos producto del azar, porque las decisiones que yo tomo de una manera consciente tienen un impacto en los demás. Y la otra es una definición de conciencia, que siempre en todas las pláticas que me invitan la pongo sobre la mesa, porque para mí, si algo quisiera aportar, sería el aumentar la conciencia, y no desde esta cuestión como que se oye súper elevada, así de, ay, es que la conciencia, no, o sea, la conciencia la define así, me lo enseñó una maestra muy querida para mí, y nos dijo básicamente lo siguiente: ¿cuál es la diferencia que existe entre conciencia con C y conciencia con SC? ¿No? Y yo levanté la mano rápidamente y yo dije, es igual, la Real Academia de la Lengua la reconoce las dos como posibles. Y así como de, cállate, Liceo, no es así. Y la respuesta era, conciencia con C es traer a tu mente, traer a tu conciencia algo a través de tus sentidos. Viste, oliste, escuchaste, tocaste algo, entonces tú te haces consciente de ello. Y ella decía, conciencia con ese C es darte cuenta que te das cuenta, ¿no? Y al darte cuenta que te estás dando cuenta lleva a la acción. Es imposible quedarse inmóvil cuando te das cuenta que te das cuenta. Y el ejemplo que nos ponía ella era muy sencillo. Decía, si en esta universidad yo voy caminando por el pasillo y me doy cuenta que hay un salón de clases con las luces prendidas y no hay nadie, el que yo lo vea que están las luces prendidas y no hay nadie, me di cuenta, es conciencia con C. El que yo desvíe mi camino unos pasos para ir a apagar la luz, aunque no sea mi salón, eso es conciencia con ese, darme cuenta que me doy cuenta. Y es por eso que te digo, que les digo que es como a través de los años que lo vas entendiendo, y creo que si en algo pudiera aportar yo es como al aumentar la conciencia, y es darnos cuenta que nos damos cuenta, porque si no queda en algo muy bonito, ¿no? O sea, como, ay, qué padre, o sea, estamos dándonos cuenta y luchamos por acá, pero ¿qué vas a hacer? O sea, con eso que tú tienes, y sobre todo pensando que tienes la posibilidad de impactar en la vida de los demás. Es como creo que lo puedo llevar.
Pues alguien que ha impactado mucho en la vida de las personas es nuestra querida Lía García, la novia sirena, quien la vemos en las secundarias, con los policías, con los bomberos, con todos lados pidiendo no solo el reconocimiento, sino el diálogo con las personas trans. Cuéntanos, Lía, ¿cómo construiste pues yo diría hasta una vocación, un sentido de la vida, ¿no? Sí, pues justamente, mira, yo agradezco mucho esta cápsula que hizo nuestro querido Luis, porque efectivamente fue el 31 de marzo, yo diría más bien Día de la Remembranza Trans, porque estamos en un estado continuo de remembranza, de recordar a quienes han sido justamente desplazados y a quienes les han arrebatado la vida, nada más y nada menos que la transfobia. Yo creo que mi trabajo es una respuesta a muchas cosas. Una de ellas es una respuesta pedagógica que por supuesto se deja seducir por el arte a esta situación en la cual al día de hoy yo sigo creyendo que pues ningún cambio en lo legislativo o en la política pública te garantiza un impacto en lo cultural. Entonces ha sido pues un trabajo en el cual yo he creado espacios a partir de mis encuentros afectivos, como me gusta llamarlos, estos espacios donde yo me encuentro con las personas que están en instituciones carcelarias, las mismas cárceles, las secundarias, la policía, los militares, los hospitales, que son todas las instituciones donde los últimos 15 años pues yo he estado llevando estas propuestas pedagógicas de la novia, de la quinceañera, de la sirena, de la alumna, pues justo para tejer un puente entre todo eso que el día de hoy el Estado promete, pero pues que lo promete y parece que no lo cumple o que hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir para que eso sea un hecho. Tenemos que impactar también en el día a día, en estos entornos culturales donde es muy difícil bajar toda esa información referente a los derechos humanos, a los avances legislativos, a los avances en política pública y crear lenguajes que puedan ser accesibles para todas las personas y que puedan erradicar la violencia. Entonces, para mí el lenguaje de la ternura, nuevamente como una tonalidad de la rabia, pues ha sido eh, muy efectivo, ¿no? Lo afectivo como algo afectivo, lo efectivo como algo afectivo y lo afectivo como algo efectivo, ¿no? Porque pues ya quienes conocen mi trabajo se han percatado que pues no solo es aparecer en esos espacios, sino hacer una desobediencia corporal con este cuerpo que yo encarno y pues darle la bienvenida quizás a una de las manifestaciones de un vínculo que pueden resultar más complejas, que es el tacto trans, ¿no? Porque pues yo aparezco ahí en las secundarias, en los hospitales, con los policías, con los militares, etcétera, pues tocando con mi cuerpo sus cuerpos, para que a partir de ahí nazca una pregunta de qué te toca cuando yo te toco, qué te trans toca cuando una persona trans te toca y con qué te conecta y qué te incomoda. Y por qué este tacto está tan condenado, por qué la caricia no puede ser un espacio de reconciliación, de consuelo, de poder crear otras narrativas a partir de las cuales, pues sí, darle la bienvenida a nuevas formas de socialización, sobre todo entre hombres y mujeres trans, ¿no? Porque pues es un trabajo que ha estado muy ubicado también en el trabajo con masculinidades. Si se han dado cuenta, han visto mi trabajo, pues es con masculinidades, precisamente porque me parece importante resaltar que el transfeminicidio no es solo un asunto de asesinan a mujeres trans. ¿Quién las asesina? Son los hombres. Entonces también el transfeminicidio es un asunto de hombres. ¿Y qué estamos haciendo con esos hombres para que creen otras narrativas que no nos hagan llegar a ese lamentable caso que es un crimen de Estado, no es un crimen de odio, ¿no? Porque en el cuerpo de estos hombres está materializado el Estado en todo su esplendor, el proceso de deshumanización, también en esos cuerpos racializados, en esos cuerpos que vienen de las periferias, persiguiendo pues este sueño de la ciudad y del progreso y pues que el Estado sabe muy bien a quién dominar para convertir en esa máquina productora de violencia.
Y entonces, pues ahí las pedagogías de la ternura, y diría yo de una ternura trans, porque pues sí, ¿no? Hay una pedagogía de la ternura en Kusianovich, en Turner, ¿no? Desde pedagogía, pero yo hablo de una pedagogía de la ternura trans, que sí moviliza, que sí permite que las personas también se sepan sujetas, sujetes, sujetos de transformación. La transformación nos atraviesa a todas las personas, no homogeneizar la lucha, pero sí hablar también de las transformaciones que viven las otras personas. Es como háblame también tú de tus transformaciones, ¿no? O sea, ¿qué te hizo niño? ¿Qué te hizo adolescente? ¿Qué te hizo ahora adulto? ¿Cuántas cicatrices tienes en tu cuerpo? Este, ¿dónde está la memoria del dolor en tu cuerpo? Y ahí es como, pues, crear otras narrativas de esto, ¿no? De quién es justamente quien se está transformando. Soy yo, pero también tú, a partir de mi encuentro contigo, descubres que tú también te estás transformando y eso crea otras formas de socialización menos agresivas entre hombres y mujeres trans, porque también yo puedo ser la amiga, puedo ser la compañera o puedo ser la novia, pues, pero pública, no clandestina, no el secreto, no donde se pone en juego la pulsión de muerte y el deseo. Por eso el proyecto de la sirena, ¿no? Porque se pone en juego el deseo, la seducción, pero después eso se convierte en una pulsión de muerte, ¿no? De necesito asesinar todo aquello que me ponga en contacto a mí, hombre heterosexual, cisgénero, tomado por un sistema colonial, con la posibilidad de moverme del lugar. Lo tengo que asesinar, lo tengo que desaparecer, porque no me puede mover de este lugar, no me puede transformar. Sería imposible que yo te amara a ti. Y mejor te mato, ¿no? Te desaparezco para que no me muevas de mi lugar. Y es muy fuerte decirles esto, ¿no? Porque está en la carne y cierro diciendo que me parece muy fuerte pensar que una caricia, que un abrazo, que el afecto, digamos, sea lo que me puede a mí poner en riesgo de vida, ¿no? Porque pues no estoy con un arma apuntándole a ese hombre, no estoy con un cuchillo, estoy con mi cuerpo, con mi caricia, con mi abrazo, con mi mirada, con mi sonrisa. Y es tanto lo que les mueve eso, tanto lo que los vulnera, que prefieren aniquilar eso. Y es fuerte, ¿no? Pues qué duro esto, Amanda, que nos Qué está contando fuerte, Lilia. ¿verdad? Qué fuerte, Rogelio. Y yo veía a Liceo tratando de intervenir. Nos va a faltar programa, me queda No, claro, sí, ¿verdad? no, no interrumpir, lo que no quería interrumpir a Lía, lo que decía es de qué fuerte, cómo fuerte es su ternura. Es decir, o sea, lo que quisiera recalcar es, ante una situación de Víctor Frank, de nuevo retomo lo de Víctor Frank. Víctor Frank decía en el libro El hombre busca de sentido, decía, ante una situación anormal, una reacción anormal se convierte en lo normal. Y básicamente lo decía por al vivir el caos, el dolor, la indolencia de un campo de concentración, ver gente muerta y que no pasara nada, o sea, el que la gente lo viera como normal, esa anormalidad se convertía en la normalidad. Y entonces lo que está, cuando digo que así de fuerte la ternura que pone Lía en lo que hace y en sus acciones y ese amor que lo pone se necesita esa intensidad porque esa anormalidad de rechazo ante otro ser humano no se necesita que vuelva a la normalidad. ¿No? Y esa es justamente la ternura, el amor, la diversión, el tacto de lo que nos platicaba Lía y por lo cual pues no me queda más que decirle muchas gracias Lía, muchas gracias por lo que haces porque lo necesitamos como sociedad. Pues a Oye, usted, Eliseo, ahorita ay, le perdón. seguimos preguntando a Lía, Bien. pero ¿qué pasa con todas las personas que dialogas tal vez en espacios terapéuticos de la comunidad LGBTQI más? ¿Tú notas una tristeza, notas un optimismo, notas dificultades para estar en una sociedad que un poco, pues sí, nos orilla a pertenecer a un esquema y si no, pues no perteneces? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos espacios y qué puede la logoterapia como intentar ayudarnos a hacer? Pero fíjate que a mí me gustaría, a ver, primero tengo que decirlo, es las personas que
desgraciadamente, muchas de las personas que tienen acceso a un espacio terapéutico, pues están en un privilegio, ¿no? O sea, lo queramos o no, o sea, ya con el tener acceso a un Zoom para que podamos tener una terapia, ya inclusive si no cuesta, ya es una cuestión de privilegio. Entonces, o sea, no se podría decir del total de la población, ¿no? Pero lo que yo creo es que cada vez nos vamos viendo como las necesidades de la vida, lo que vamos teniendo y entendiendo que la sexualidad o la manera de vivir la sexualidad de cada uno, o sea, no te define, sino que es como un componente más de tu vida. Ojo, eso el día de hoy, con todo eso, porque lo que digo de este privilegio en el que estamos, pero bueno, si tú me has preguntado hace 15 años, pues era totalmente diferente. Y lo retomo con lo que hace, o sea, por eso es tan importante lo que hace el día. Y por eso es tan importante lo que hace cualquier, o sea, otro movimiento, no necesariamente, o sea, Lía lo expresa desde su manera muy particular y diciendo mi existencia vale y es como lo que ofrece a la sociedad, pero cada uno de nosotros vamos poniéndolo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que cada vez, o sea, lo estamos viendo como menos, aunque sí, claro, tenemos muchísimos retos como vivir en una sociedad machista en el cual no es aceptada la identidad, todavía hay muchísimos prejuicios a nivel laboral, familiar, etcétera, pero creo que cada vez más lo vamos viendo como un reto, y no como algo que te defina y que te marque. Pues Amanda, ¿qué le preguntamos a Lía antes de ir a la recta final la del verdad es que programa? nos van a faltar varias sesiones de este programa, porque la verdad es que hay mucho que decir, mucho que rescatar de todas las experiencias de nuestros invitados, ¿no? Eh, Fíjate que esto que nos decía Eliseo, ¿no? De la salud mental, ¿no? Claro, ahora ya se habla más de eso, pero sigue siendo muy acotada. Y creo que uno de los vasos comunicantes que nos decía Eliseo de pues, la logoterapia y esto que nos comentaba Lía, cómo hacer ese cambio cultural. Y creo que pasa así por una cuestión de la espiritualidad entendida de una manera un poco distinta, de encontrarte a ti mismo, ¿no? De reconocerte, ser consciente de ti. Y nos decía muy bien Lía, ¿no? De mi transformación es también tu transformación porque es la del entorno. Y ahí conecto con Eliseo. Creo que nos falta mucho todavía por llegar a esos ámbitos de la espiritualidad, la conciencia y buscar esos cambios culturales que tanto queremos para tener una sociedad pues más igualitaria, más justa, más pacífica, ¿no? Donde todas y todos podamos transitar y tener relaciones más sanas, porque esto que nos decía ya la verdad es que me generó un shock de ver y qué sientes cuando te toco, ¿no? Y por qué sientes eso, ¿no? Y por qué consideras que eso, quién te ha enseñado a que esa provocación en sentimientos implica una reacción de tal o cual tipo, ¿no? ¿Y por qué no lo puedes cambiar, no? O sea, ¿por qué no transformarte, no? Transformar seguramente no va a ser sencillo, ¿no? Y puede ser doloroso porque es ponértela de juicio todos esos prejuicios y sacudirte y violentarte, ¿no? Y obligarte a pensar por ti mismo, pero ¿qué podríamos hacer, Lía, Eliseo, para caminar por estas sendas o conducirnos o irnos acercando, ¿no? Y llevando a todas y todos que nos acompañan a esta senda de la espiritualidad, de la conciencia, de buscar estas transformaciones culturales que nos permitan acercarnos a esa sociedad donde podamos vivir todas y todos, pues de una manera más feliz en un sentido no capitalista? Vamos a empezar con Lía, tomando en cuenta que ya es su última intervención de los dos. Entonces, Lía, te escuchamos con muchísimo gusto. Pues nada, yo primero les agradezco su escucha, su mirada a todos ustedes, pues me encanta estar aquí y ojalá que en algún momento lo podamos hacer de manera presencial, encontrarnos. Yo siempre he sido de las personas que invita a gente linda e interesante a este espacio que es mi casa, entonces espero tenerles aquí muy pronto con una copa de vino y seguir charlando. Hay que organizarlo. Mira, yo siento que mi propuesta ha sido muy personal y que de alguna manera ha aportado al activismo trans, pues justo muchas cosas que hoy en día pues
me han hecho sentir muy agradecida con toda la gente que día con día se me acerca y me dice gracias por haberme abierto esta posibilidad de accionar desde aquí, gracias por haberme acompañado desde aquí, gracias por hacer lo que haces, porque ciertamente es un trabajo, eh, pues sí, en el cual yo he tenido que trabajar con mi espíritu, en el cual he tenido que tener en diversos momentos acompañamientos terapéuticos de muchos tipos para poder justamente ir comprendiendo mi propia historia a partir de eso que yo hago y que al final pues sí representa un cansancio emocional y un cansancio físico. Poner el cuerpo es una acción continua, viva. No es nada más ponerlo y ya, y ser un cuerpo pasivo, es ser un cuerpo activo, el poner el cuerpo. Entonces, para mí, por ejemplo, el arte ha sido también un espacio que me ha permitido aproximarme a esas utopías y habitar esas utopías porque, pues, yo sé que no voy a cambiar yo sola los sistemas carcelarios, los sistemas policiales, hospitalarios, militares, la educación pública de este país, pero sí siento que lo que sí puedo hacer es sembrar semillas que permitan justamente que estas instituciones dejen entrever no solo sus violencias, sino sus carencias. Porque sí se trastoca totalmente la institución con la presencia de una persona trans, tan solo con una. Y como dice mi amiga Jessica Marjane, hermana, em, activista trans, abogada también de aquí de la UNAM, las personas trans sí ponemos una pregunta en los espacios. Entonces esa pregunta justamente se habita, esa pregunta se comparte, ¿no? O sea, las personas que deciden acompañarnos en todos los ámbitos de nuestra vida están de alguna manera habitando también esa pregunta, porque justo, la pregunta ya no solo es hacia mí, sino hacia las personas que están conmigo, que me aman, que están cerca, que me tocan, que me acompañan en lo público, ¿no? Por eso hay tanto temor. Pero ¿cómo hacemos de esa pregunta incluso una posibilidad pedagógica de transformación colectiva, en donde ya no solo se trate de mí, como te decía, sino también de las personas que están a mi alrededor? Porque si no, pues todo se polariza solo en mí y no hablamos de una vulnerabilidad compartida. Entonces yo creo que faltan muchos espacios que nos permitan conectar con esa vulnerabilidad, con esa fragilidad y con ese duelo colectivo en el que todas las personas estamos, porque yo misma lo veo en mis performances cuando ya llego a un punto muy intenso con las personas, sean hombres, adolescentes, hombres adultos, en distintos contextos, pues es como un necesitaba escuchar esto, necesitaba sacarlo, no lo podía hacer porque no sé qué, porque me decían que no, que porque yo tenía miedo. Entonces yo sigo comprobando que faltan espacios para poder justo dolernos colectivamente. Y que ahí es donde entra, digamos, la gran sabiduría del liceo en tanto pues cómo también conectar la logoterapia con el arte, con la posibilidad de crear performances de logoterapia, ¿no? En donde se pueda trabajar grupalmente y hacer un cierre y hacer una retroalimentación de lo que pasó en la pieza, la acción. Y eso incluso ya hasta transgrede el mismo sistema del arte, que se piensa que el sistema del arte es un sistema porque los artistas solo producen para galerías, para museos, para vender obras. Y no, ¿no? O sea, también hay un arte político que está en las calles, que está en estos espacios carcelarios y que no, o sea, no se vende, no se le pone precio porque es un trabajo con esos afectos, con esas formas de crear un buen vivir y un buen morir para todas, todes, todos. Entonces, sí, Muchas yo diría, gracias por tu generosidad, por compartirnos estas palabras, Lía. Y yo le preguntaría a Eliseo si nos deja un ejercicio, algo para cuando sintamos que estamos tristes, para cuando sintamos que no estamos fluyendo. ¿Qué nos dirá la logoterapia, Eliseo? ¿Qué hacemos en esos casos?
Híjole, luego, ahí, luego mis especialidades no se llevan tan bien, ¿no? O sea, la psicología positiva luego con la logoterapia hay cosas que no necesariamente van, pero bueno, desde el punto de vista logoterapéutico te diría, y me quedo pensando mucho en todo lo que nos comparte Lía, que creo que es una gran enseñanza y es lo que le llamaríamos logoterapia en acción, ¿no? O sea, ella al final de cuentas busca hacer algo con su existencia y consciente de lo que está ahí. Pero la vida cuando estés triste, cuando estés como confundido, cuando estés con algo, pregúntate qué te está pidiendo la vida como respuesta el día de hoy. ¿No? Y entonces es cambiar la narrativa. En lugar de qué le pido yo a la vida, ¿qué te está pidiendo la vida a ti? Y ahí hay una parte, y lo ligo con lo que nos decía Lía de esta comunidad, de quienes somos, y también lo que planteabas tú, Rogelio, y Amanda, es cuando hablaba de Víctor Frank, era judío, él recordaba la parte del Talmud, y él decía que un rabino suyo, o sea, cuando era adolescente, le decía, como dice el Talmud, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y ese rabino le agregaba, y si lo hago solo para mí, ¿quién soy yo? Es decir, sabiendo que tus acciones tienen que tener un impacto en los demás y realmente. Entonces, o sea, yo entiendo la parte de la tristeza y entiendo las emociones y entiendo que hay días que uno dice que va a mandar toda la fregada. Ahí te dirías, pregúntate qué es lo que la vida te está pidiendo en ese momento. Y algo que no sería de logoterapia, pero que sería más de la psicología positiva es, no te tomes tan en serio. ¿No? O sea, la realidad es que nos tomamos muy en serio y no te tomes tan en serio y vas a ver que la vida va a fluir más. Y hay una frase que siempre se me olvida del autor, debe ser de Monterrey porque no me acuerdo del autor, pero la frase dice, relájate, nada está en control. Y cuando logramos entender que absolutamente nada está en control, es cuando fluyen más las cosas. Pues muchas gracias, Eliseo, Lía, Alfonso, por esta charla tan maravillosa. Y Amanda, pues te toca. Yo doy la mala noticia, pero tú Hoy, despides hoy este me toca. programa y es que se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente, la verdad, muchísimas gracias, Eliseo, Lía, Alfonso, pues por estar aquí con nosotras. Hoy fue una charla enriquecedora, me deja pensando muchísimo, ¿no? No de todo tenemos que tener el control, ¿no? Y quizá no se pueda. Y además, ¿para qué? ¿No? Bueno, ¿y para qué, no? Quizá me quedo mucho con lo de Lía, ¿no? De pues celebrémonos diariamente, celebremos nuestra vida, celebremos algo, ¿no? Celebremos que estamos celebrando incluso, ¿no? Y eso, y buscar ser más conscientes de nosotros mismos. Y por supuesto también buscarnos en estos caminos de la transformación, la espiritualidad. Y no olvidar que vivimos en una sociedad, ¿no? Y que al final del día sí nos influye, pero también nosotros podemos influir. Entonces, fue un placer tenerles aquí. Muchísimas gracias, como cada lunes, Rogelio, Maru, Palau, que está por ahí, Luis Antonio, un placer. Y pues nos vamos, Rogelio, se nos acabó. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente Gracias. lunes. Muchas gracias, Eliseo, Lía, Alfonso. Y bueno, pues recuerden sacar su orgullo al aire, aunque sea un ratito cada día, pero sobre todo los días lunes a las 8:30. Muchas gracias y muy buenas Muchas noches gracias, a todos. chicos. Muy buenas noches. Hasta Bye. luego. Chao. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.